Bueno, vamos empezando. Mientras se suma algún compañero más, somos pocos. Profe, ¿le puedo hacer Sí, una pregunta antes que decime, arranque? Lucas. No sé si anoté repetido, puse lo uno, después sigue el intelecto, el Bien, alma universal, después sí, puse de nuevo el alma y la materia. ¿Puse dos veces alma o era sí, así? pues todo eso, bueno, el mundo sería, la naturaleza. Ah, ahí está, ¿Eh? gracias. Sería el alma universal, el mundo, la naturaleza y en última instancia la materia. Bueno, hoy vamos a conversar y de paso también ordenamos el texto. Yo le subí un texto de Garrido que se titula Los padres de la iglesia, pensamiento de los padres de la iglesia. Bueno, eh, de ese texto vamos a trabajar, fíjense que hay como una especie de introducción en donde se explica, por ejemplo, la posición de Pablo, otro elemento para tomar acerca de la posición de Pablo y de las nociones que Pablo introduce en el esquema, en la comunidad primitiva cristiana. Y también vamos a tomar los autores de la patrística, la noción de que la patrística, eh, sobre todo quizás uno de los más importantes, que es Justino, y también es una bibliografía para que consulten, ¿no?, acerca de San Agustín, que es otro autor que vamos a ver. Es decir, de Agustín, lo que vamos a tomar son este autor como fuente secundaria, eh, voy a elegir otra fuente secundaria, que puede ser Mondolfo o Copleston, voy a ver cuál de los dos. Eh, y como fuente primaria, el capítulo 10 de las confesiones de San Agustín. Capítulo 10 de las confesiones de San Agustín. Y voy a seleccionar algún texto de la ciudad de Dios. Eso con respecto a la fuente primaria. Bueno, vayamos un poquito con la patrística, o los padres de la iglesia. Bueno, se dice patrística o padres de la iglesia a los primeros pensadores cristianos, los primeros filósofos, podríamos decir, cristianos, entendiendo ese concepto de filosofía cristiana que trabajamos con Paulo Freire, con Freire, perdón, con Guillermo Freire. Ahí me mezcló con el pedagogo. Bueno, ¿qué entendemos ahí? ¿Por qué los cristianos se volcaron hacia la filosofía? ¿Por qué tendieron hacia la filosofía? Eh, para eso tenemos que, para ver las causas de por qué los primeros pensadores, los cristianos, se volcaron hacia la filosofía, podemos partir de la influencia que ya tienen los cristianos del mundo helénico, ¿no? Recordemos que eh, los primeros cristianos, ¿no?, la Biblia de los primeros cristianos es la de los 70, ¿no?, esa conocida Biblia griega de los 70, que es una Biblia que se había traducido al griego y que es la Biblia que usaban los primeros cristianos. O sea que los cristianos se cristianizaron hablando en griego. Eso es un punto muy importante para entender la influencia de estos cristianos de filosofía griega. ¿Por qué? Porque que lean la Biblia en griego no es algo menor. Es decir, detrás de esa lectura, de esas palabras, de esa palabra que ellos consideraban sagrada, hay una influencia cultural. Hay un puente que ya se tiende hacia la cultura griega. Por otro lado, también vemos que el cristianismo, si hay una de las características del cristianismo, es su ecumenismo, ¿no? Es decir, esta cuestión de universalidad que tiene, en el sentido de que todos los hombres, más allá de su cultura, son hijos del mismo Dios. Algo que difiere, vamos a decir, del judaísmo, que es un tipo de religión
cuyos dogmas no tienden esos puentes de universalidad, digamos, el judaísmo se fue elegido, así que no hay un ecumenismo hacia otras culturas, ¿no? Por lo tanto, también ya, si se quiere, hay una impronta intrínseca, genética en el cristianismo, de tender necesariamente que dirigirse hacia otras culturas, ¿no? Ya que cristianizar implica llevar la palabra del Dios revelado, ¿no? Llevar la palabra del Mesías, llevar la palabra de Cristo hacia otras culturas que desconocen la palabra revelada. Hay como una necesidad intrínseca en el cristianismo tener que hacer eso, casi en su código genético. Y acá viene una cuestión, es decir, ¿cómo uno se puede dirigir hacia otras culturas? Digamos, ¿qué estructura usa para convencer al otro de que ese Dios es el verdadero? Y el único modo que tiene para poder dirigirse hacia ese otro es a través de una estructura racional, es decir, a través de una palabra racional. Una palabra racional que atraviese las diferencias culturales. Del mismo modo que 2 más 2, vamos a decir, es 4, más allá de las diferencias culturales, porque se está usando un mismo discernimiento operativo, racional, demostrativo. También acá a los cristianos se les presentó esa necesidad. Y para convencer, bueno, usar un tipo de estructura. ¿Y cuál es el tipo de estructura que tienen armado? Bueno, el logos filosófico, ¿no? El logos griego. Entonces, si bien hubo algunas tensiones, diferentes posiciones frente a la filosofía griega, ahí la más importante es la posición que asume Justino y Tertuliano, ¿no? Justino asume una posición, si se quiere, amigable con respecto a la filosofía griega y de asimilar la filosofía griega, y en cambio Tertuliano asume una posición, si quieren, más hostil respecto a la filosofía griega, ¿no? Como que el cristianismo, la verdadera filosofía, es la verdad revelada, por lo tanto, no había necesidad de acudir a la palabra de los paganos. Pero estas dos posiciones que se encontraron en los principios de la patrística, si bien existieron, aún así la posición que prevaleció fue la de Justino, y los primeros pensadores cristianos hicieron un intento, ¿no?, de lograr asimilar la filosofía griega, a tal punto que tenemos ya en San Agustín y en el Pseudo Dionisio sistemas filosóficos cristianos, ¿no? Y en los primeros pensadores cristianos, partiendo de Justino, hay un intento de asimilación de la filosofía griega, de amoldarla a los esquemas, a los dogmas cristianos, y ya en San Agustín y en el Pseudo Dionisio tenemos sistemas filosóficos en donde se observa la síntesis entre cristianismo y filosofía griega. Entonces, vamos a decir, patrística el señor patrística son padres de la iglesia, ¿no? La patrística y los padres de la iglesia son los primeros pensadores cristianos, ahí para ponerle ya un título, que podemos ubicarlos entre el siglo I de la era cristiana hasta el siglo V. Perdón, profe. Sí. Se me cortó todo y no escuché nada. ¿Cómo los filósofos que hicieron un sistema, quiénes eran? San Agustín y el Pseudo Dionisio. Eso solo. Bien, bueno. Entonces, para poner fecha, vamos a decir que patrística se le dice a los padres o padres de la iglesia, sería patrística quiere decir padres de la iglesia, son los primeros pensadores cristianos, los primeros que esbozaron esto que llamamos filosofía cristiana, y podemos ubicarlo, vamos a decir, en una especie de línea de tiempo entre el siglo I de la era cristiana, ubicando allí a Justino, perdón, y el siglo V o principio del VI, en donde tenemos a San Agustín y al Pseudo Dionisio. Entonces, en ese periodo, es decir, que es el último periodo de la filosofía antigua, ubicamos a este movimiento llamado patrística.
Y obviamente que esta patrística va a influenciar en la filosofía medieval cristiana, ¿no? Es la fuente de la cual se nutre, ¿no?, la filosofía medieval cristiana. Bien. Y a la patrística la podemos dividir en dos partes, digamos. Una primera parte que podemos denominar los padres o los apologetas, los denominados apologetas. Y una segunda parte, ya con San Agustín, que no se reducen a sostener posicionamientos o apologías del dogma cristiano, sino que ya elaboran un sistema filosófico o teológico, ¿no? En los primeros pensadores de la patrística, en los apologetas, no tenemos grandes sistemas teológicos ni filosóficos. Tenemos intentos de asimilar la filosofía cristiana con los dogmas cristianos y de un posicionamiento más de defensa, si se quiere, frente a los ataques que tiene el cristianismo. De ahí la palabra, la expresión apologeta, ¿no?, de apología, de defensa. En cambio, ya en San Agustín y en el Pseudo Dionisio, bueno, ahí tenemos sistemas filosóficos que no se reduce a una defensa de los dogmas cristianos, a usar la filosofía como un escudo para sostener los dogmas cristianos, sino que hay un desarrollo conceptual, ¿no? Desarrollo conceptual filosófico y un desarrollo también conceptual teológico. Con respecto a, bueno, quizás en Justino hay un esbozo de desarrollo teológico, hay un intento de, quizás un poco con mayor densidad filosófica que el resto de los apologetas, como veremos. Bueno, apologetas, ¿se defendían? ¿De qué se defendían? Bueno, acabo de marcar y ahí aparece en el texto, Garrido marca vamos a decir, 4 puntos en los cuales se posicionaban estos apologetas para defender al dogma cristiano. Bien, bueno, uno es defender la fe cristiana contra las acusaciones de los judíos. Recordemos que al principio, en la comunidad primitiva cristiana, no había grandes problemas entre el judaísmo y el cristianismo, sino que el cristianismo era una especie de, incluso se la consideraba una especie de secta judía. Los problemas vino cuando aparece la figura de San Pablo, por lo que ya hemos hablado, y luego de eso sí hay un inconveniente, digamos, hay un problema político, social y religioso con el judaísmo, y también ahí, bueno, ahí empieza a existir lo que las conocidas persecuciones contra los cristianos. Entonces, la necesidad de asimilar, en este caso la filosofía griega, o el pensamiento racional griego, es como una especie de defensa, ¿no?, contra las acusaciones de herejía, ¿no?, que realizaban los judíos, ¿no?, o la comunidad judía. A ver, en este sentido, los judíos acusaban a los cristianos de haber cambiado la idea del Mesías. Recordemos que el Mesías judío es un Mesías conquistador, es un Mesías que va a volver, va a aparecer, para posicionar nuevamente al pueblo judío en ese lugar de privilegio, o si se quiere, de poder. Recordemos que el judaísmo en ese sentido estaba bajo el yugo del Imperio Romano. Entonces, lo que estaban esperando los judíos era el Mesías que haría triunfar al pueblo judío. Bueno, y no es el Mesías que sostiene el cristianismo, ¿no? El Mesías que se representa en la figura de Cristo es un Mesías sufriente, todo lo contrario. Es una cuestión teológica ahí. Entonces, conquistador y restaurador de la soberanía nacional, o sea, reposicionar al judaísmo como pueblo y como pueblo soberano, ¿no? Sacarlo del yugo romano, que no era el primer, vamos a decir, la primera nación bajo la cual estaban subsumidos los judíos, ¿no? No era la primera nación o pueblo que conquistó al pueblo hebreo. Entonces, bueno, estaban durante mucho tiempo, estuvieron esperando este Mesías que restaure nuevamente al judaísmo en el lugar perdido, ¿no?, añorado.
Le reprocharon haber abandonado la ley y haber hecho de Jesús de Nazaret el verdadero Mesías. Bueno, haber abandonado la ley, acuérdense de esto que marcamos en la primera comunidad cristiana primitiva, es decir, hasta que el cristianismo de esa primera comunidad respetaba la ley y sostenía, siguiendo, si se quiere, el dogma de Santiago, ¿no? Uno de los apóstoles líderes de esa comunidad, de que a través de la ley se conseguía la salvación, y a través de la ley mosaica, es decir, de la ley hebrea se conseguía la salvación. Mientras se siguió esa línea no hubo grandes problemas. El problema vino cuando vino Pablo y ahí cortó con esta concepción. Entonces Pablo, a partir de la concepción de Pablo, en donde no es a través de la ley que se consigue la salvación, sino a través del amor a Cristo y la fe en Cristo que se consigue la salvación, es cuando se genera el problema teológico, religioso y político. Bueno, entonces es lo que le reclama el judaísmo que tenemos, digamos, sacar a la ley de ese lugar en el cual sí se reviste el dogma judío, ¿no? La ley como lugar de privilegio para poder alcanzar la salvación divina. Bueno, entonces los judíos difundieron rumores, calumnias, que afirman que Jesús había enseñado crímenes abominables, o sea, empezaron a correr rumores, a difamar al cristianismo, a tratarlo de herejía, a ridiculizarlo. Por lo tanto, los cristianos, para poder defenderse de esos ataques, emplearon el pensamiento racional griego, ¿no? Para poder demostrar que sus posiciones, para poder mostrar que no es contradictorio que el Mesías haya muerto, etcétera, y resucitado, para poder mostrar esta visión del mundo nueva, es que tuvieron que usar esta estructura racional, ¿no? Que por eso la tomaron de los griegos. Además de los judíos, de los ataques de herejía que recibían de los judíos, también los cristianos tuvieron que defenderse, vamos a decir, de los rumores que corrían en el pueblo, ¿no? En el sentido común de la población. Digamos, corrían rumores como de que los cristianos cometían incesto, que los cristianos hacían rituales sacrificando humanos. Había muchos rumores, aparte recuerden también que estas comunidades cristianas a veces se alejaban de la ciudad, del pueblo, ¿no? Por ejemplo, Agustín llegó a fundar una comunidad como si fuese una especie de comunidad aislada, ¿no? No piensa hoy en día una comunidad naturista que se aleja de la ciudad. Bueno, digamos, se han formado este tipo de comunidades cristianas alejadas de las grandes urbes, y reitero, Agustín había fundado una antes de dedicarse a la carrera eclesiástica del clero, había llegado a fundar una. Entonces, bueno, también se corrían rumores acerca de esas comunidades cristianas, qué hacían, y se corrían rumores, bueno, de esto, ¿no? De que practicaban incesto, de que sacrificaban niños, etcétera. Bueno, por lo tanto también existió esta necesidad, ¿no? De emplear nuevamente, digo, la palabra racional, ¿no? Para poder defenderse, ¿no? Como una especie de defensa discursiva frente a estos ataques. Otro tópico en el cual los cristianos necesitaban recurrir a una estructura discursiva para defenderse de los ataques, era el Estado, vamos a decir, la actitud contra el Estado. Recuerden que el Estado, digamos, no solamente hubo escaramuzas de los judíos contra los cristianos y persecuciones, si se quieren, interreligiosas, sino también hubo persecuciones del Estado romano, o ataques del Estado romano contra el cristianismo. Digamos, no fue una constante, hubo momentos, ¿no? Recuerden que los romanos eran pragmáticos, se metían cuando veían que existía un problema político. Entonces, cuando existía un problema político, cuando vieron que el cristianismo se convertía en una cuestión política, ahí emprendieron, vamos a decir, las persecuciones, hasta que en ese mismo pragmatismo romano se dieron cuenta que era mucho mejor o más práctico que el imperio se vuelque al cristianismo que perseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, justamente imagínense que para defenderse contra los ataques del Estado, del imperio, del Estado romano, los cristianos tenían que ir a los tribunales romanos para poder defender a su fe y para poder defender el profesar su fe. Y para eso necesitaban un discurso racional. Necesitaban exponerse, digamos, usar una plataforma discursiva racional. Es decir, no alcanzaba con leer las parábolas de la Biblia.
De un modo que tampoco alcanzaba, y acá viene un cuarto tópico, tampoco alcanzaba con leer las parábolas de la Biblia para convencer a los intelectuales no cristianos, ¿no? A los intelectuales paganos. Es decir, para convencer a esos intelectuales, a esos pensadores, a esos filósofos, a esos pensadores que estaban influenciados por la filosofía griega, bueno, incluso podemos decir filósofos de la época, ¿no? No cristianos, es decir, paganos, no se los podía convencer con parábolas de la Biblia, ¿no? Con paradojas de la Biblia, con relatos alegóricos de la Biblia, no, a esas personas, a ese mundo intelectual había que darle razones, había que darles por qué. Por lo tanto, de ahí también que vino la necesidad de un diálogo con ese mundo, vino la necesidad de estos cristianos de tener que usar la filosofía griega para poder demostrar racionalmente y conceptualmente que el cristianismo era la fe revelada, ¿no? Que estaba expresando la verdad del mundo. Bueno, entonces, en este contexto nos encontramos. Y acá yo quisiera, voy a leer algún pasaje. Recordemos, por ejemplo, como yo les planteaba, ya en San Juan, ¿no? Ya en San Juan existía, ¿no? Una visión, vamos a decir, teológica. Si bien la mayoría de los evangelios no son teológicos, salvo el de Pablo que tiene dogmas, o uno ya puede inferir dogmas, en San Juan ya aparece, quizás seguramente es el más teológico de todos los evangelios, a esto me quiero referir. Y vamos a leer algunos pasajes que están en el texto de Garrido para poder ver ese puente, por qué los cristianos, no solamente por esta defensa apologética frente a estos interlocutores, ¿no? El judaísmo, el vulgo, el pueblo, el Estado y los intelectuales, no solamente por dialogar o establecer deliberaciones y defensas frente a estos interlocutores, sino también porque en la misma esencia cristiana ya tiende un puente hacia la cultura griega, porque recordemos, la Biblia que usan los primeros cristianos griegos es la de los 70. Es una Biblia que se escribe y se lee en griego. Bueno, a ver, pasaje de prólogo del Evangelio de San Juan. Recuerden que cuando aparece el término palabra en este Evangelio, ahí lo que estaba escrito era logos, ¿no? Es decir, cuando en esta Biblia griega aparece el término palabra, ahí en griego el término que estaba en lugar de palabra es logos, logos, con la importancia que tiene la palabra logos para la cultura griega, ¿no? Para la filosofía griega, para el pensamiento griego antiguo clásico, con la importancia que tiene, la fuerza que tiene esa palabra. Entonces, en el Evangelio allí se habla de logos, palabra eterna que está junto a Dios, por medio del cual fueron creadas todas las cosas y que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Este texto será una trascendental fecundidad. Vamos a transcribir algunos pasajes. En el principio, dice San Juan, existía la palabra, logos. Entonces podríamos decir, en el principio existía el logos. Y la palabra, logos, estaba con Dios. Y la palabra, logos, era Dios. Todo se hizo por ella. Y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que el logos era la luz, era la vida y la luz de los hombres, ¿no? El logos ilumina a los hombres, podríamos decir. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todos los hombres que vienen al mundo. De vuelta, voy a parafrasear. El logos era la verdad que ilumina a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba, bien, exactamente, sí, Fernando, es que de ahí, cuando Justino toma el Evangelio de San Juan y lee esto, y lo lee a Heráclito, Justino hace una interrelación entre esto y Heráclito, y dice, Heráclito ya vio al logos. Exactamente, ese logos hecho carne. Jesús sería el logos, la palabra hecha carne, el verbo hecho carne para los cristianos. Se ve la importancia. Entonces, está muy bien lo que me están planteando, porque fíjense que
Justino cuando lee a Heráclito, ¿qué dice? Bueno, estos hombres vieron al Logos, lo vieron. Dice, Heráclito vio al Logos, el mismo Logos que ve San Juan, lo vio, pero lo vieron a través de la razón, no lo ven a través de la fe. Y por otro lado, no ven a Logos hecho carne, hecho cuerpo, materializado, sino que ese Logos es un Logos, en esta visión, universal, un Logos universal objetivo, por decirlo de otra cosa, es decir, es un Logos que está en el cosmos, como una ley, como una razón, ¿no? Pero no es un Logos que se ha materializado. No sé si me explico el punto. Pero sí lo han visto. Por eso dice Justino que los griegos lo vieron parcialmente, ¿no? Vieron parcialmente, digamos, tiene una verdad fragmentada, parcial, porque no han experimentado a Logos como lo experimentaron los cristianos en la figura de Cristo. Lo han experimentado esa palabra revelada y esa palabra materializada. Lo han vivenciado de un modo externo, como una ley que vieron a través de la razón. De tal modo que, de este modo, Justino puede contestar ese problema, ¿no?, que se podría haber planteado, decir, bueno, los hombres antes de la llegada de Cristo, esos hombres, esos humanos, ¿alcanzaban la salvación? ¿Se podían salvar? Esa es la pregunta. ¿Se podrían salvar esos hombres? Y bueno, obviamente no se les podría exigir o exhortar a esos hombres que acepten la fe en Cristo, porque Cristo no se les reveló. Digamos, no había llegado al mundo todavía el Mesías. Tampoco a esos hombres les llegó la palabra de Dios a través del judaísmo, porque digamos, el judaísmo no tenía una actitud ecuménica, digamos, no tenía una actitud ecuménica de poder llegar a otros pueblos. Entonces, ¿cómo se salvaban esos hombres? ¿Cuál era el criterio? ¿Cómo se podían llegar a salvar? Bueno, Justino lo que contesta es esto, que los griegos que vieron el Logos, que es el mismo Logos que aparece en la palabra, en el libro sagrado, en la Biblia, y es el mismo Logos que se encarna en Cristo, los griegos que vieron ese Logos a través de la razón, aunque lo hayan visto fragmentadamente, lo vieron. Y si vivieron de acuerdo a ese orden, otra cuestión, si se quiere, bastante heraclitia, si vivieron de acuerdo al orden de Logos, si respetaron ese orden de Logos, si ajustaron su modo de vida a ese orden, pudieron haberse salvado. ¿Se entiende el punto? Entonces, es como que para Justino, por un lado, los judíos tuvieron una verdad fragmentada, los judíos, porque tuvieron la palabra revelada por Dios, pero no la de Mesías. No aceptaron al Mesías como el Salvador. Y los no judíos, como los griegos, vieron ese orden, ese Logos, a través de la razón, no a través de la fe, pero de un modo externo. Tampoco vivenciaron el Logos hecho carne. Por lo tanto, también tienen la verdad fragmentada. Pero bueno, tanto uno como otro pudieron haber logrado la salvación en ese momento, antes de la llegada de Cristo, sí. Bueno, si los judíos vivían de acuerdo a la ley mosaica, la ley que Dios le dio, y los griegos si vivían de acuerdo al orden de Logos que la razón les mostraba, ese orden del universo, si respetaron ese orden y si asimilaron su modo de ser a ese orden. Bueno, sigamos con el texto de San Juan. Bueno, esta misma palabra divina, eterna, creadora e iluminadora entró en la historia asumiendo la naturaleza humana. Encarnación en sentido no de reencarnación. La otra vez en un final uno usó la palabra reencarnación, que está mal, ¿no? Encarnación en el sentido que ese Logos encarnó. Luego el Mesías murió y resucitó, ¿no? Recuerden que en la Biblia igual dice la palabra aparecer, apareció. Entonces, entró en la historia. Esto no es algo menor, es decir, ¿por qué digamos entró en la historia? Porque este Logos para los griegos estaba de un modo objetivo, es decir, afuera del
regulando el mundo, pero afuera de la historia humana, del hombre. En cambio, con la figura de Cristo, esta ley, y este es el punto, ¿no? De una manera cristiana estamos hablando igual, incluso dialéctica. Esta ley encarnó, se hizo materia, ¿no? Hegel diría algo así como el universal concreto, es decir, ese universal que estaba abstracto se hizo concreto, se hizo carne, entró en la historia, está diciendo que entró en la historia, ¿no? Dice San Juan, y la palabra se hizo carne y puso morada entre nosotros. Digamos, y el Logos se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Bueno, salta a la vista la importancia de este texto. En primer lugar, hay que subrayar todas las resonancias que en un griego suscitaba el término logos, ¿no? Lo estuvimos hablando, de tan difícil traducción, razón, palabra, pensamiento, comunicación, podemos agregar más acepciones, ¿no? Discernimiento, discurso racional, discurso racional, ley racional, ley del universo, razón universal. Uno puede seguir agregando acepciones a esta expresión tan rica y tan y con tanta proliferación de sentidos que tiene el término logos, ¿no? El hombre es, en definición de Aristóteles, el animal que posee logos. Acuérdense, ¿no? Ese es un politicón, ese animal que posee logos. Y el logos, dice también, es lo más divino que hay en él. Heráclito ya habló de un logos universal que lo rige todo. Los estoicos afirmaban también la existencia de un logo eterno que dirige el mundo y que es su ley, su providencia, y entendían a logos humanos como una participación de ese logos divino. Los neoplatónicos, por su parte, colocaban después del uno, inaccesible, inefable, una mente o pensamiento universal, hipóstasis intermediaria entre la unidad trascendente y la diversidad de lo existente, interpretando así, en un sentido metafísico, el tema del demiurgo creador del Timeo, de Platón. Después de este trasfondo común, nada más natural que los cristianos aproximaran las doctrinas estoicas y neoplatónicas al texto de San Juan y que vieran en aquellas algo así como una anticipación pagana, cuya fuente era la naturaleza divina de la razón, de la verdad cristiana. Es decir, como una anticipación pagana. Y esta es otra mirada que Justino tiene acerca de la filosofía cristiana, de la filosofía griega, perdón, y por eso estos puentes que tiene. Él observa que sería una especie de propedéutica, sería una buena palabra para entender esto, una especie de propedéutica de antesala al cristianismo, por eso la anticipación, ¿no? De propedéutica, de preparación, de antesala al cristianismo. Fragmentado porque observan la verdad, vamos a decir, recortada, parcializada, así que no la totalidad. En el cristianismo tenemos la totalidad, la verdad revelada. Pero sí una especie propedéutica. De ahí que tiende esos puentes, ¿no? E intenta asimilar, porque no observa una contradicción entre la filosofía griega y el cristianismo. Y como bien observaron ahí ustedes, ¿no? Ya con Heráclito. Entonces, fíjense, Heráclito es uno de los primeros que usa, no, Heráclito es el término logos ya existía en la cultura griega, pero Heráclito es el primero que le da la definición técnica, como después reviste en la filosofía griega el término logos. Es decir, Heráclito es el primero que diferencia logos de mito, por ejemplo, ¿no? Porque ustedes saben que mito, el término mito quiere decir palabra también. Y el término logos también quiere decir palabra. Y Heráclito es el primero que le plantea una diferenciación, el primero que la marca concretamente, y el primero que diferencia concretamente que mito es una cosa y logos es otra. Y el primero que da una conceptualización filosófica en ese sentido al término logos, como luego después se reproduce a lo largo de la filosofía griega. Por eso también la importancia de Heráclito. Si hay algo que, una de las tesis fuertes en Heráclito, mucho más que la del fuego incluso, una de las tesis fuertes en Heráclito es la del logos y sus oposiciones, ¿no? El logos como pólemos, ¿no? El logos como una tensión constante de opuestos. Digamos, esas son las tesis quizás vital en Heráclito,
y a mi lectura, y a mi entender mucho más, quizás mucho más preponderante e importante que la tesis del fuego. A veces es al revés, a veces se da más preponderancia a la del fuego, incluso se le da mucho más preponderancia, otra que es importante, pero que se le da mucha más preponderancia a la tesis del pantarrey, ¿no? Del constante flujo, y se olvidan un poco de la tesis del logos, que es una tesis crucial, digamos, fundante en la filosofía de la ética. Bueno, en segundo lugar, Sacón afirma que este logos ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Es decir, que todo hombre, sea cual sea su raza, condición social o cultura, puede recibir iluminación de Dios y vivir en la verdad. Lo que para los judíos había sido la ley y los profetas, lo era el logos eterno para los paganos. Y si Dios habló del pueblo judío por medio de la Sagrada Escritura, a otros pueblos y hombres les comunicó naturalmente su sabiduría por medio del logos, por medio de esa luz natural de la razón. A algunos se las reveló, y otros lo tenían que ver racionalmente. Y si en la cultura pagana había verdad, aunque fragmentaria, por eso le digo, ¿no? Parcializada, no siempre plenamente comprensible y con frecuencia mezclada con errores, nada podía impedir que los cristianos la asimilaran, le hicieran suya y la reintegraran a la verdad plena. Y pensaron que el Logos encarnado, Cristo, como verdad definitiva de Dios, era lo que en última instancia permitía discernir y sacar a luz las verdades de los hombres. Bueno, ¿alguien estaba preguntando algo? Sí, con respecto a eso último que estaba leyendo. Creo que en una parte del texto leí que se hacía con respecto a estos textos otro tipo de hermenéutica. O sea, lo que se refiere ahí es que hacen una interpretación de los textos, pero en código cristiano, de textos paganos en códigos cristianos. Sí, es así. No, se hace una lectura, se intenta cristianizar, ¿no? a la filosofía griega, ¿no? Digamos que y que esto se vio como facilitado el contexto debido al origen, a la influencia ya del nacimiento que tiene el cristianismo, ¿no? Por esa Septuaginta, que es el texto sagrado que tienen la Biblia que ellos leen, y que en ese sentido, ahí ya hay como un puente entendido, y que de algún modo, al observar estas cuestiones, por ejemplo, que en un evangelio tan importante como San Juan aparezca una tesis de logos, bueno, van a la filosofía pagana y encuentran tesis de logos. Entonces, como que eso se fue facilitando, digamos, que se le haya generado, como usted tuvo la palabra ahí, bien técnica, ¿no? Se le haya generado un marco hermenéutico para poder reinterpretar, ¿no? A la filosofía griega. Que le facilitó y mucho en ese sentido. Si bien no es la única posición, reitero, que se adoptó, también está la posición de Tertuliano, que es hostil frente a la filosofía griega, la de Justino la que prevaleció, y la posición que van a asumir luego, la patrística cristiana. No sé si contesté. ¿Sí? Sí, clarísimo. Claro, porque me había quedado eso de la lectura de la hermenéutica con respecto a esos textos. Y la propedéutica, ¿qué sería? Entonces, la propedéutica es como una preparación. Entonces, la mirada que estos cristianos como Justino, de esta patrística, ve de la filosofía griega, que fue una preparación, algo propedéutico es algo preparatorio, que fue una preparación para la llegada al cristianismo. Era un camino, una antesala, un camino previo que recorrieron estos humanos, estas culturas, estos hombres, porque no tenían la fe revelada, ¿no? Pero podían ver al logos, a la ley, la podían ver a través de la razón. Entonces, como que fueron preparando el camino que va a ser, y por eso es parcial también, ¿no? Es fragmentado y parcial, ya que es una verdad, vamos a decir, por la mitad, una verdad fragmentada la que podían ver. Que con la llegada del cristianismo tienen la verdad en su totalidad. Pero propedéutica en sentido de antesala, de preparación. Propedéutico quiere decir eso.
Por ejemplo, no sé, el curso inglés que hicieron ustedes el año pasado es propedéutico a la cursada, ¿no? Como de preparación, Sí, entendí. ¿no? En ese sentido. Como San Agustín dijo al leer a Plotino. Claro, ahí Que ya en torno. el alma, digamos. Exactamente, sí. Bueno, ahí en un sentido quizás personal, pero está buena la comparación porque, digamos, ese es el itinerario, digamos, ahí Agustín lo dice como una especie de itinerario que hizo, personal, de camino personal, pero eso que encontró Agustín en su recorrido personal, en su itinerario personal, ¿no? Ese recorrido que hizo, vamos a decir, personal y también vinculado al conocimiento, al saber, pero que él encontró que la filosofía de Plotino le preparó el alma para recibir al cristianismo. Bueno, estos mismos también encontraron estos primeros pensadores cristianos, es decir, como que ese tipo de posicionamiento frente al mundo, ese tipo de pensamiento sobre el mundo, ese tipo de elaboración racional, se integra o tiene una integración casi natural con el cristianismo, con la propuesta cristiana. Como que no hay contradicción. Y bueno, obviamente hay contradicciones porque las tuvieron que resolver. Pero bueno, hay muchas cosas que estaban ahí contextualmente preparadas para que puedan hacer esa asimilación, como las que estamos marcando, ¿no? Pero sí, digamos, si bien, reitero, Agustín lo dice ya en un tono personal, de un recorrido personal, por eso digo de un itinerario personal, la comparación está bien, ¿no? Bueno, de hecho, el neoplatonismo, el neoplatonismo es contemporáneo de la patrística, podemos decir que la patrística aparece en el siglo I, o Justino del siglo I, y el siglo I también es Plotino. Se genera un neoplatonismo sobre todo alejandrino previo, ¿no? Siglo II o III, siglo II antes de Cristo se genera, hay un neoplatonismo en Alejandría, y ahí aparece un pensador, un filósofo muy importante que es Filón de Alejandría. Y ya ahí hay esquemas, hay un intento de sintetizar el neoplatonismo o a Platón mismo con una estructura judeo, en este caso judaica, ¿no? Judía. Pero bueno, que es un esquema monoteísta. Y esos intentos previos a la patrística son los que van a influenciar. Por eso el texto habla de neoplatonismo, también filosofía estoica, bueno, de Heráclito, digamos, filosofía pagana, que va a ejercer una influencia, en este caso, en el cristianismo, para poder asimilar la filosofía griega. Bueno. Perdón, profe, no entendí. Decime. El neoplatonismo, igual que la patrística, intenta como ajustar el pensamiento griego, la filosofía griega. Sí, no, perdón, no todo el neoplatonismo se quiere, no todo el neoplatonismo. Tenés en Plotino que es un neoplatonismo no cristiano, y después tenés en el siglo V a Proclo, que es otro filósofo no cristiano, neoplatónico, ¿no? No todo el neoplatonismo es cristiano. Sí hay neoplatonismo cristiano, como el pseudo Dionisio, una fuerte influencia neoplatónica. No, lo que yo estoy diciendo es que si bien el neoplatonismo, por ejemplo, el ateniense, el que empieza cuando el neoplatonismo empieza a aparecer con fuerza en el siglo I, y en ese sentido podemos decir que son contemporáneos a la patrística, porque la patrística lo podemos ubicar a Justino del siglo I, hay una especie de neoplatonismo previo, podemos tratar o encontrar una especie de neoplatonismo anterior a ese. Podemos pensar en uno, podemos pensar que no se llamó neoplatonismo en sí, el movimiento fuerte, reitero, aparece en el siglo I, pero sí, por ejemplo, vamos a llamar corrientes, vamos a decir, nuevos
unos repensamientos platónicos, como encontramos en Filón de Alejandría, que hay en Filón de Alejandría, y esto es previo al movimiento neoplatónico fuerte que aparece en el siglo I, esto es previo, hay en Filón de Alejandría, existe un intento de sintetizar el platonismo con el judaísmo. Filón era judío. Y ese intento de sintetizar, de asimilar el platonismo al judaísmo, va a influenciar en pensadores cristianos. Porque ahí ya tiene un intento de esquematizar, vamos a decir, la filosofía griega, en este caso platónica, con dogmas monoteístas. Entonces, eso va a repercutir luego en el plano cristiano. A eso es lo que me estoy refiriendo. Sí, entendí. Bien. Sí. Ese es otro de los puntos que se puede tener en cuenta. De hecho, Justino lo conocía a Filón de Alejandría. Digamos, conocía la lectura, conocía los textos. Hay citas de Justino haciendo referencia a Filón de Alejandría. Por eso digo, es un pensador que va a influenciar y también, en ese sentido, va a preparar a estos pensadores cristianos para que asimilen la filosofía griega. Es decir, Justino lo lee al Filón de Alejandría y dice, bueno, acá hay un judío que tiene un esquema monoteísta que asimila la filosofía griega. Bueno, fíjense que ahí tiene algo preparado para asimilar y para poder tomar, ¿no? Y de otros dogmas, porque en el que sabemos que hay dogmas nuevos, pero hay dogmas monoteístas que son, digamos, similares. El concepto de Dios, el lugar que tiene Dios frente al mundo, Dios creador ex nihilo, esos conceptos que están en el judaísmo, monoteístas, que aparecen en el cristianismo. Y eso que resuelve ahí Filón, ya lo tiene, vamos a decir, Filón, no, yo no tengo entendido que sea contemporáneo de Jesús, porque no sé, capaz que era otro Filón. Y más, creo que, no sé, no tiene nada que ver con Jesús. Capaz que estoy equivocado. Creo que no. Sí. Bueno, yo te digo que no, pero dejo la duda abierta y te lo confirmo en la próxima clase. Pero yo te diría que no. Profe, yo en el trabajo puse que Filón era contemporáneo de Cristo y de otro más que ahora no me acuerdo, pero estaba en ¿Dónde Filón estaba? de Alejandría, ¿Dónde estaba eso? en el texto de Simón. ¿De Simón? Yo estoy casi seguro. Bueno, está bien, lo dejamos ahí abierto. Sí, está adaptado biográficamente. Bueno, igual lo corroboramos la próxima clase. Bueno, no obstante, aunque sea contemporáneo de Jesús, es anterior a la patrística. Entonces lo que reaparece ahí, digamos, lo que es evidente la influencia que hace Filón sobre los pensadores, ¿no? Bueno. A ver, esperen un segundo. Acá estamos de vuelta. Bueno, sigamos. Entonces, estamos con Justino. Entonces Justino, además de eso, Justino también, como le decía, toma el Evangelio de San Juan para sostener esta tesis, ¿no? Toma el Evangelio de San Juan y justamente el Evangelio en donde aparece con relevancia la figura de Logos, ¿no? El Logos como aquella palabra
esa palabra originaria que iluminó el mundo, que reguló el mundo, que instaló un orden en el mundo, y es la palabra que luego se hace carne en Cristo. Entonces, Justino toma el Evangelio de San Juan y lo vincula con la filosofía griega. Nombra a Filón, Heráclito, también el estoicismo, es decir, toma la filosofía griega y la filosofía pagana, en general, como la de Filón, porque no es cristiana, y la asimila y labura esta articulación con el Evangelio de San Juan y la tesis del Logos que aparece en el Evangelio de San Juan. En este sentido, si bien reitero que la mayoría de la patrística, de los primeros pensadores de la patrística, la mayoría no hizo un gran desarrollo teológico, sino más que nada se posicionaron para generar, vamos a decir, una especie de estructura racional que se defienda frente a los ataques del cristianismo. En Justino hay como uno de los primeros atisbos discursivos en conceptualizar nociones que todavía no estaban muy claras ni siquiera para el dogma cristiano, ¿no? Por ejemplo, en Justino todavía hay una tesis que no se ajusta al concepto que luego elabora el cristianismo de la Santísima Trinidad. ¿Bien? En Justino Logos es una especie casi, podríamos decir, de hipóstasis, como sería el intelecto en Plotino, bueno, sería como una especie de hipóstasis que subordinada a Dios. Profe, Sí. disculpe que lo interrumpa. Decime, Una sí. pregunta. Justino, usted dijo que era del siglo I, ¿no? Por ende, era perteneciente a la primera parte de la patrística, los apologetas. Sí. Bueno, y yo te hago una pregunta. Estaba hablando recién, ¿no? Sí. De que él utilizaba la Biblia griega, ¿no? Sí. Perdón, el Evangelio de San Juan, ¿no? Sí. Acá no hay también un desarrollo conceptual porque yo no siento que se esté defendiendo acá. O por lo menos en la cuestión, con lo que dijo, por ejemplo, de que cómo conocieron o cómo se salvaron los antiguos hombres o las antiguas civilizaciones, ahí sí. Pero por ejemplo, cuando habla de que el Logos es lo más divino que posee el hombre y todo eso, ¿hay un desarrollo conceptual ahí o no? Sí, por eso te reitero, Jorge. En Justino es uno de los primeros, vamos a decir, intentos de desarrollo conceptual y teológico. No va a aparecer un sistema filosófico teológico con tanta densidad como si aparece en San Agustín o en Marcelo de Dionisio. Pero ya hay algo. De hecho, si se quiere, de estos primeros pensadores de la patrística, es el más importante en este sentido, en que no solamente hay un posicionamiento de defensa, apologista frente a los ataques que recibe el cristianismo, también hay un desarrollo conceptual ahí. No con la densidad que luego reaparecen. Por eso a los pensadores como Agustín de la patrística se denomina periodo teológico, por el desarrollo ya hay de densidad filosófica que hay, y a estos primeros se lo denomina apologetas. Pero dentro de sus apologetas, por decirlo de otro modo, Justino es el que tiene mayor desarrollo filosófico-teológico, como el que vos estás observando, Jorge, que estás observando bien, digamos. De hecho es así. No sé si me expliqué. Claro. O sea, no termina de desarrollarlo completamente, pero sí hay un intento, ¿no? Sí, hay un intento y hay una conceptualización. Hay una tesis de Logos, por lo menos, fuerte. Y le decía que, fíjense que todavía no está desarrollado el dogma cristiano, y vamos a decir en su totalidad, ¿no? Sino que se está desarrollando. Y seguramente que el desarrollo conceptual que vienen realizando todos estos apologetas y primeros filósofos cristianos va a influenciar luego en el dogma cristiano. Por ejemplo, un dogma que no estaba
que no estaba claro y que no estaba desarrollado, el de la Santísima Trinidad que aparece después. Por eso, reitero acá, Justino tiene una concepción de logos que no se ajusta a la Santísima Trinidad. Y si para Justino logos, la palabra, el verbo, es una especie de existencia o hipóstasis, podríamos decir, inferior o subordinado a Dios. Porque dice que ahí no aparece la idea de Santísima Trinidad, que luego aparece luego. Digamos, subordinado a Dios que ordena el mundo, como una especie de ordenador inteligible del mundo, pero inferior a Dios, como si fuese una especie de intelecto plotiniano. Bueno. Bueno, chicos, hasta acá que tengo que hacer cosas, no puedo quedar más tiempo. Vamos a seguir con la patrística el lunes. Bueno, lean Justino y lean Tertuliano. Bien, el lunes vamos a profundizar Justino y Tertuliano. Después el jueves que sigue vamos a empezar con San Agustín. Bueno, ¿cómo vienen con los trabajos? Y más o menos, profe. Poco. Más o menos. Sí, porque como que ahora está todo junto las materias y cuesta un poco más porque es algo más de leer y comprender. Bueno, la fecha cuando les puse. 17. Bueno, vamos a hacer algo. Me mandan para el... A ver. Hoy es 10. Bueno. Para el lunes, ¿sí? Me mandan para el lunes un abstract del trabajo. ¿Sí? ¿Qué es un abstract? En un párrafo me ponen qué van a trabajar. Yo le extiendo el 17 la entrega, bueno, se la extiendo después la entrega del trabajo que me tienen que entregar. Se lo extiendo hasta el 24. Bien. Pero necesitaría que el lunes, martes más tardar, me manden un abstract. ¿Se entiende esto? O podría ser las primeras consignas. Es más que la primera, pero más, a ver, me tenés que decir qué es lo que vas a trabajar en un párrafo. Nosotros lo que vamos a relacionar o articular son este concepto con este concepto. Así, en 5 renglones, en un párrafo. ¿Entiende? Ah, bueno, sí. ¿Sí? Digamos, ustedes ya están Sí, trabajando, chicos, ya están pensando, están ahí leyendo. Bueno, en un párrafo, 2 si quieren, me ponen qué es lo que van a trabajar. Muy bien. Así yo ya tengo Listo, claro. profe. Me lo mandan para, por favor, si es para el lunes mejor. Bien. Y les extiendo una semana más para que me entreguen el otro trabajo. Bien. Bueno, Listo, profe. Bueno, Buenísimo. dale, lo espero entonces. Mándenmelo, bueno, también en formato Word. ¿Viste? Mándenlo. Pongan sus datos, el curso, bla, bla, bla. Y bueno, y el abstract. Bien. Bueno, nos vemos el lunes, chicos. Les mando un beso. De semana. profe, yo le tengo que mandar los audios, se los mando en a ver, veo si hoy se los mando todos, los dos, de la clase Dale, pasada y dale, y esta. dale, Jorge. Muy bien, Chao, chao. chao.